Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Jack el Destripador, el asesino en serie que aterrorizó Londres a finales del siglo XIX? Existen muchas teorías, leyendas y versiones diferentes en torno a la misteriosa figura de Jack el Destripador, el asesino en serie que en 1888 mató al menos a 5 mujeres en el barrio londinense de Whitechapel. Pero en este vídeo vamos a ceñirnos únicamente a los datos históricos corroborados acerca de lo que sucedió realmente. Os advierto que algunas de las imágenes de este vídeo son un poco truculentas. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el barrio de Whitechapel estaba superpoblado tras recibir varias oleadas migratorias de irlandeses, rusos y judíos del este de Europa, lo que disparó el paro y elevó mucho los niveles de pobreza y criminalidad. Según datos de la Policía Metropolitana de Londres, en 1888 había solo en Whitechapel 62 burdeles y 1.200 prostitutas en activo. Ellas fueron las víctimas de Jack el Destripador. El 31 de agosto de aquel año, 1888, a las 3:40 de la madrugada, la policía encontró el cadáver de Mary Ann Nichols en Bucks Row, la actual calle Dower. Nichols, de 43 años y conocida por sus amigos como Polly, era madre de 5 hijos y llevaba 8 años separada de su marido. Con problemas de alcoholismo, Polly malvivía de albergue en albergue y ejercía la prostitución y la mendicidad. La noche de su muerte fue expulsada de un albergue situado en Throw Street por no poder pagar los 4 peniques que cobraban por noche. Según declaró su compañera de habitación, Polly le confesó que ese día había ganado el triple de lo necesario para pagar la cama, pero que se lo había gastado todo en ginebra. El cadáver de Polly presentaba una contusión en la mandíbula, en el lado derecho del rostro, y le faltaban 5 dientes. Según el testimonio del forense Wynne Edwin Baxter, encargado de la investigación, tenía 2 incisiones en el cuello. Una de ellas, de lado a lado, había cortado completamente todos los tejidos hasta las vértebras. Los cortes, en opinión de Baxter, habían sido causados por un cuchillo de hoja larga, moderadamente afilado y usado con gran violencia. El asesino se había ensañado en la zona baja del abdomen, que estaba mutilado por una profunda herida dentada y presentaba numerosos cortes realizados con el mismo cuchillo y de izquierda a derecha, lo que sugería, igual que el golpe en la mandíbula de la víctima, que el asesino podía ser zurdo. Como se habían producido 2 asesinatos violentos de mujeres poco antes por la misma zona, la prensa comenzó a hablar de un posible asesino en serie. Scotland Yard asignó 3 inspectores al caso, aunque 3 semanas más tarde, el 24 de septiembre, cuando la investigación del asesinato de Polly Nichols se dio por concluida, el juez Baxter dedujo que aquellos 2 asesinatos anteriores no habían sido obra del mismo criminal, ya que el modus operandi había sido muy diferente. Sin embargo, Baxter sí vinculó la muerte de Polly con el asesinato de otra mujer que ejercía la prostitución, Annie Chapman, de 47 años, cuyo cadáver apareció el 8 de septiembre, una semana después del asesinato de Polly Nichols. Annie, que se había visto abocada a la prostitución para sobrevivir tras el fallecimiento de su esposo, tenía problemas con la bebida, al igual que Polly Nichols, y también acababa de ser expulsada de su albergue, en este caso de uno situado en Crossingham, por no poder pagar la cama. Una testigo afirmó haberla visto a las 5:30 de aquella noche, caminando con un hombre cerca del patio trasero del número 29 de Hanbury Street. Oyó que el hombre le preguntaba a Annie, ¿quieres? Y que ella respondía, sí. Media hora después encontraron su cadáver. Según la testigo, el hombre tenía unos 40 años, era un poco más alto que la víctima, tenía el cabello oscuro, parecía extranjero y tenía aspecto de caballero, ataviado con un abrigo oscuro y una cerbadora, esa gorra de caza que todo el mundo asocia con Sherlock Holmes. Al igual que en el caso de Polly Nichols, Annie Chapman tenía un profundo corte de lado a lado del cuello y moretones en la mandíbula. Además, las heridas de su abdomen habían sido realizadas por el mismo arma utilizada para cortarle el cuello. El cirujano que examinó su cadáver, George Buster Phillips, opinó que el asesino había empleado un cuchillo muy afilado, igual que los bisturíes de los cirujanos, pero su hoja por lo menos debía de medir 15 centímetros y los cirujanos no tenían bisturíes tan largos. Eso sí, a juzgar por las heridas del abdomen, conjeturó que el asesino poseía conocimientos de anatomía.
Según el informe de Phillips, el abdomen había sido totalmente abierto. Los intestinos, separados de sus ataduras mesentéricas, habían sido extraídos y colocados sobre el hombro de la víctima. En la zona de la pelvis, el útero y sus apéndices, con la parte de arriba de la vagina y los 2/3 posteriores de la vejiga, habían sido totalmente extraídos. No se encontró rastro de esas partes y los cortes eran limpios, evitando el recto y dividiendo la vagina de forma que se evitara cualquier daño a la cerviz uterina. Obviamente es el trabajo de un experto, dedujo el cirujano, quien afirmó que él mismo no podría haber causado todas las heridas descritas, incluso sin resistencia, en menos de un cuarto de hora, que era el tiempo aproximado que había tenido el asesino para esa labor, teniendo en cuenta la hora en la que Annie fue vista por última vez y la hora en que hallaron su cadáver. La prensa se burló de la ineficacia de la policía, que investigó a unos 300 sospechosos, pero nunca logró identificar al asesino. A consecuencia de la preocupación entre la población, se creó el Comité de Vigilancia de Whitechapel, una organización ciudadana que se encargaba de patrullar las calles del barrio e investigar por su cuenta los asesinatos. Tampoco ellos tuvieron éxito. Hubo mucha gente que envió cartas a las autoridades, bien para dar pistas sobre el posible asesino o bien para hacerse pasar por él. Una de ellas estaba firmada por un tal Jack the Ripper, Jack el Destripador, y fue de ahí de donde surgió el apodo que se popularizó y seguimos utilizando hoy en día para referirnos al asesino, aunque es probable que el autor de aquella carta no fuera el criminal. La carta que más posibilidades tiene de haber sido escrita realmente por el asesino fue la conocida como From Hell, desde el infierno, llamada así porque ese era el encabezado de la misiva, como si hubiera sido enviada desde allí. La carta fue enviada el 15 de octubre de 1888 a George Lask, el presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, e iba acompañada de una caja que contenía la mitad de un riñón humano. No estaba firmada con ningún nombre, pero precisamente ese detalle le otorga mayor credibilidad, ya que los lunáticos que se hacían pasar por el asesino solían firmar como Jack el Destripador. La carta decía lo siguiente: «Señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer, lo conservé para usted. El otro pedazo lo freí y me lo comí, estaba muy bueno. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que lo extrajo si aguardáis un poco más. Firmado, atrapadme cuando podáis, Mr. Lask». Catherine Eddowes, una de las víctimas del Destripador, había sido asesinada 15 días antes, el 30 de septiembre, y a su cuerpo le faltaba un riñón, que según la autopsia había sido cuidadosamente extraído. «Diría que lo hizo alguien que conocía la posición del riñón», declaró el forense que llevó a cabo la autopsia. ¿Demostraba eso que la carta había sido escrita realmente por el asesino? No se sabe con certeza, ya que para los estudiantes de medicina de la época no habría resultado difícil conseguir un riñón humano para gastar una broma pesada. Ni la carta original ni el trozo de riñón se conservan. La imagen que os mostramos corresponde a una fotografía de la carta que se tomó poco después de ser recibida. Se cree que el asesinato de Catherine Eddowes fue el cuarto que cometió el Destripador, ya que esa misma noche, solo 45 minutos antes de que su cadáver fuera hallado, la policía había encontrado el cuerpo de otra víctima, la tercera, Elizabeth Stride, quien, al igual que Eddowes, ejercía la prostitución. Sin embargo, en el caso de Stride, de 44 años, el asesino solo la había degollado sin realizar más mutilaciones, empleando un cuchillo más corto que en los dos primeros asesinatos. Pero los investigadores vincularon ese crimen a los de Jack el Destripador, ya que poco antes de la muerte de Stride, un oficial de policía, William Smith, la había visto acompañada de un hombre de unos 28 años de edad, vestido con un abrigo negro y una cerbadora, que llevaba un paquete de 15 centímetros de ancho y unos 50 de largo envuelto en papel de periódico. Tal vez el Destripador había sido interrumpido durante el ataque a Stride y, frustrado, se había apresurado a buscar a una nueva víctima, Catherine Eddowes, de 46 años. Como hemos mencionado, a Eddowes le extrajo un riñón y además el útero. El quinto y último asesinato que la policía atribuyó a Jack el Destripador fue el de Mary Jane Kelly, de 25 años, prostituta y alcohólica. Fue cometido el 9 de noviembre de 1888, más de un mes después de los anteriores. Aquella noche, según sus vecinos, Mary Jane, que vivía en el número 13 de Miller's Court, no paró de cantar la canción A Violet from Mother's Grave hasta bien entrada la madrugada.
A la mañana siguiente, cuando su casero llamó a su puerta para pedirle que le pagara el alquiler que debía de más de 1 libra, Mary Jane no respondió. Así que el casero se asomó por una ventana, vio su cuerpo mutilado sobre la cama y avisó a la policía. Una vez más, la víctima había sido asesinada de un corte en la garganta, pero en este caso las mutilaciones en su cuerpo habían sido más salvajes incluso que en los casos anteriores. Tal vez porque en esta ocasión, al encontrarse en una habitación cerrada en lugar de en la calle, el asesino había dispuesto de mucho más tiempo para recrearse. Aunque esta vez uno de los cirujanos que examinaron el cuerpo, Thomas Bond, descartó que el autor demostrase conocimientos anatómicos. En mi opinión, afirmó, no posee siquiera el conocimiento técnico de un carnicero o un matarife, o ninguna persona acostumbrada a cortar animales muertos. El gobierno ofreció un indulto a cualquier cómplice, siempre que no fuese coautor del crimen, que proporcionase información y pruebas que condujesen a la identificación y condena del asesino. Pero a pesar de ello, nadie fue nunca juzgado por los asesinatos. Conforme pasaron los meses sin que se cometieran nuevos crímenes, la investigación policial se fue apagando. ¿Por qué cesaron los crímenes? Las teorías sobre esa cuestión son tan diversas como las que se han formulado acerca de la identidad del asesino. Tal vez falleció, fue encarcelado, acabó recluido en una institución mental, abandonó el país. El misterio probablemente nunca se resuelva. ¿Y vosotros? ¿Tenéis alguna teoría acerca de quién pudo ser realmente Jack el Destripador? Me gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. Si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, Mentes Curiosas.